a lo largo de este nivel. Luego de eso vamos a tener una segunda sección donde vamos a estar viendo la primera parte de lo que es ya el aprendizaje del curso. Obviamente, como vamos a explicar primero precisamente cómo está organizado el curso, sé que esto les ayudará a tener un mejor entendimiento acerca de las cosas precisamente que van organizadas y ya van a tener allí precisamente una forma de planificar su aprendizaje. En este caso, lo que vamos a ver primeramente es cómo está organizado el curso para que ustedes sepan y el acceso. Para entrar al curso les recuerdo la plataforma, así como lo ven aquí, se llama Sayuna. Igual les compartí el enlace, se lo voy a estar mandando nuevamente por correo, que es sayuna.sena.edu.co, donde pueden entrar directamente a los cursos o también iniciando sesión desde Sena Sofía Plus con su usuario y contraseña y luego van a la opción de acceso al ambiente virtual, precisamente que aparece una vez inician sesión. Desde ambas formas le va a pedir la misma información de acceso. Al ingresar van a tener la opción precisamente de ver qué cursos están realizando. Les recuerdo que cada uno de ustedes como, bueno, persona inscrita al SENA, como estudiante precisamente de los cursos del SENA, tiene acceso hasta un máximo de 4 cursos a la vez. Si ya está realizando este curso de inglés, tiene precisamente la oportunidad de realizar 3 cursos más. Si adicional a ello, pues está en un curso presencial o virtual, sea técnico o tecnólogo, aparte de este curso, igual tendría la oportunidad de al mismo tiempo registrarse hasta un máximo de otros 2 cursos, los cuales también serían certificados por el SENA, al igual que este curso virtual. Todos los cursos tendrían, pues en el caso de la plataforma virtual, el mismo acceso a través de Sayuna. Ya una vez ingresen, van a observar precisamente aquí las distintas secciones del curso como las vamos a estar mirando. En este caso, allí les voy dando una vista general acerca precisamente de cómo está organizado. Lo primero que les recomiendo observar son los anuncios, ya que allí van a encontrar las novedades acerca del curso virtual. Aquí, por ejemplo, encontramos que ya he publicado lo relacionado con la bienvenida al curso, todo lo que es los espacios sincrónicos, que ahí aparece explicado qué es. Ahorita lo voy a igual a detallar, que tengamos en cuenta esa parte. Eh, lo que es la sesión que tenemos el día de hoy también aparece acá indicada. Igual les envié esa información al correo electrónico. Y lo que es la primera parte del curso, la primera actividad de aprendizaje, todo eso aparece detallado acá en esta parte. Entonces, siempre que ingresen, recuerden que allí voy a ir publicando las novedades. Acérquense para mirar si hay algo nuevo adicional a lo que envío al correo, porque a veces la información que llega al correo puede que por múltiples motivos ustedes no las alcancen a ver. A veces, debido al volumen de mensajes que enviamos, puede ser detectado como spam. Entonces, es preferible ingresar acá para saber precisamente cómo va avanzando el curso. Luego de mirar los anuncios, tenemos la sección de información general, en la cual, como su nombre indica, vamos a tener toda la información necesaria para el avance del curso. Primero tenemos lo que es diseño curricular, es básicamente un documento que indica, perdón, las características del curso, cuáles son los contenidos que vamos a estar viendo, qué se espera aprender durante el curso y cómo van a ser ustedes evaluados. En la parte de información del programa va un poquito más detallado lo que es la presentación de este curso nivel 2. Para este caso vamos a tener allí toda una presentación acerca de qué es lo que contiene el curso, cuál es la justificación del programa, el contexto a través del cual lo trabajamos. Igual el curso sigue estando dentro de lo que es el nivel A1 del marco común europeo de referencia para las lenguas, como para tener la referencia.
para personas A1, A2.1 máximo. En este caso, ¿qué requisitos tienen y cuál es la estrategia que trabajamos? En breve, recuerden que los cursos virtuales trabajan a través de lo que son los proyectos y resultados de aprendizaje. Y adicional a esto, tenemos también lo que es el uso de las nuevas tecnologías, el aprendizaje autónomo, ya que ustedes son quienes organizan sus tiempos, su intensidad de aprendizaje. Todas estas son cosas a tener en cuenta para ese caso y obviamente hay herramientas colaborativas. Como vemos, siempre va a haber elementos de interacción a lo largo del curso. Tenemos también el enlace a la biblioteca Sena que aparece aquí abajito, en la cual les van a mostrar precisamente todo lo que es el sistema de biblioteca Sena, cómo está organizado y algunos tutoriales para saber precisamente cómo aprovechar los recursos que tiene el SENA en su presencia en los distintos departamentos del país, ya que en todos los departamentos hay presencia de los centros del SENA y hay recursos del sistema de bibliotecas. También tenemos acá lo que son los documentos de interés para ustedes como aprendices virtuales. Aparece explicado aquí qué es SENA Sofía Plus para que ustedes sepan lo que es la plataforma precisamente donde se administran todos estos cursos, tanto presenciales como virtuales, que tiene el SENA a nivel nacional. Tenemos una guía para el buen uso de los foros. Eso también es muy importante para que ustedes sepan cómo participar, en especial en los foros temáticos. Aparece lo que son el reglamento, derechos y deberes de ustedes como aprendices, cómo descargar un certificado en Sena Sofía Plus y un manual que ustedes pueden ver en detalle sobre lo que es el manejo de la plataforma si quieren mirar un poquito más en detalle lo técnico, pero creo que ya habiendo explorado las opciones que vemos en esta sesión suele ser suficiente para la mayoría de ustedes como estudiantes. También tenemos un espacio que es un foro de dudas e inquietudes. Para aquellos que nunca hayan participado en un foro, el foro es una herramienta la cual permite a ustedes interactuar con sus compañeros de curso, con su instructor. Cada foro suele tener una temática y, a diferencia de esta sesión, vamos a tener un espacio que es asincrónico, es decir, ustedes pueden participar en cualquier momento y de igual manera lo harán sus compañeros de curso. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el curso o vocabulario, basta con hacer clic en añadir un nuevo tema de debate y colocar aquí cualquier mensaje. Pueden preguntar en inglés o en español, no hay ningún problema. Por ejemplo, colocamos allí el mensaje, lo que vayamos y le damos enviar al foro. Cuando ya le demos enviar, aparecerá el mensaje ahí en el foro. De igual manera, ustedes pueden en cualquier momento, si ven que de pronto hay una participación y ustedes quieren añadir algo a lo que el compañero ha dicho, le dan clic en responder y allí pueden dejar una respuesta a la participación, sea de su instructor, como en este caso, o de alguno de sus compañeros. Hay otros foros y ahorita los vamos a ver un poquito en detalle, pero vamos avanzando mientras tanto con las opciones del curso. En esta ocasión tenemos el cronograma donde van a aparecer las fechas del curso, algo que debemos tener muy en cuenta. Voy a hacer algunas anotaciones aquí que les pueden servir. Ya tuvimos el inicio de actividades. Les recuerdo en este caso, vamos a tener tres actividades de aprendizaje, las cuales son las tres secciones en las que se divide en el curso. Cada una de ellas tiene un material de aprendizaje que en el SENA llamamos componente formativo. En cada una de ellas, así como en esta, va a haber una sesión en línea en la cual ustedes pueden aprovechar, tener su aprendizaje y van a tener también, en este caso, una o dos evidencias en cada semana para que ustedes participen y de esa manera puedan aprovechar su tiempo. De todos modos, todos los contenidos que vemos aquí están disponibles desde ya.
pero como podrán observar, hay 5 elementos que son calificables en este caso. Uno es la infografía, el test, un documento sobre describir gustos, un video de presentación de los miembros de la familia y un foro. Ya esto los estaremos viendo para que ustedes los tengan en cuenta. Igual todos estos contenidos van a estar disponibles hasta el día 26 de junio. De esa forma pueden ir organizando sus tiempos. De preferencia, tratar de estar dentro de los tiempos del cronograma, pero no afecta si ustedes lo hacen antes o después. No pasa nada. Lo único que sí recomiendo es estudiar precisamente los componentes formativos antes de participar a las evidencias correspondientes. Entonces, de esa forma se va a reflejar en las evidencias lo que ustedes van aprendiendo. Las evidencias SENA, recuerden, se evalúan con A si son aprobadas o con D si no son aprobadas. Cuando ustedes no aprueben una evidencia, si es a excepción del test que es evaluado automáticamente para todos los demás, siempre va a haber una respuesta de mi parte, así que siempre observen si lo están haciendo adecuadamente para que de esa forma participen en este caso nuevamente siguiendo un repaso a los temas y asegurándose de hacer las mejoras necesarias a sus participaciones. Pues bien, y aquí también aparece toda la información. Recuerden las próximas sesiones que vamos a tener en el curso para que no tengan inconvenientes con eso. Pues bien, pasamos a la sección de actividades iniciales, lo que se recomienda hacer al empezar el curso. Lo primero, tengan en cuenta actualizar sus datos personales en Sena Sofía Plus. Como les dije, este curso, así como todos los cursos cortos virtuales, son certificados por el SENA, por lo cual es importante que ustedes revisen que su número y tipo de documento esté bien, su nombre, igual verificar la información que han llenado en Sena Sofía Plus. Aquí les van a explicar cómo se revisa para que todo esté correcto. Tenemos también el foro social, similar a lo que vimos hace un momento. Es un espacio donde ustedes pueden presentarse, donde ustedes pueden interactuar con sus compañeros de curso. Este no es tanto para preguntas, sino para que ustedes puedan hablar con las demás personas que participan en el curso. Allí pueden ver quiénes están. Recuerden que tenemos personas de distintas partes del país. Adicional a eso, si tienen algún mensaje, también arriba hay la opción de mensajería donde ustedes pueden enviar un mensaje a alguna otra persona o al instructor, por ejemplo, si es algo un poco más privado que necesitan de pronto no compartir con las demás personas del curso. De igual manera, en su correo les envié el enlace al chat del curso. Si lo desean también, de pronto de esa manera pueden participar y tenemos ahí un poquito más de interacción. La tercera opción acá es el diagnóstico de saberes previos. Es básicamente un sondeo en el que, aunque no es calificable, ya vimos cuáles son las cosas calificables del curso, igual esta les puede servir para que ustedes revisen, bueno, lo que es su perfil al ingresar al curso. Eso también nos ayuda a mejorar precisamente los contenidos que tenemos para este caso. La siguiente sección es la de actividad de aprendizaje guía. Es muy importante porque allí, como el nombre lo dice, es donde va a estar enfocado su aprendizaje. El primer elemento que tenemos en este caso es la guía de aprendizaje, que les recomiendo muy importante leerla, seguirla, tanto para empezar su aprendizaje como durante el mismo. Aquí, además de la presentación del curso, que ya habíamos visto algunas cosas, aparece indicado cómo está organizado el curso, cómo están precisamente explicados lo que son todas las acciones a seguir, las actividades iniciales que ya las habíamos visto, y luego para cada actividad de aprendizaje del curso, cuáles son las evidencias a realizar. Aquí les van a aparecer las instrucciones. Yo voy a colocar algunos datos precisamente en los distintos enlaces que ustedes tienen, pero aquí es donde va a estar explicado cómo se organiza cada una de las actividades. Así que ténganlo en cuenta al momento de participar. Aquí les van a dar todas las sugerencias, qué elementos deben tener en cuenta para la participación en el curso.
Entonces, a tener allí muy presentes, aparece indicado todo lo que ustedes necesitan para asegurarse de tener una buena participación en todas las evidencias. Les recuerdo que para ustedes aprobar el curso deben participar en las tres actividades de aprendizaje, no solamente estudiando los componentes formativos, sino realizando las evidencias, ya que estas son las calificables. Como el curso no tiene evaluación por números, sino como vieron por letras, es importante participar en todas las evidencias para poder tener un aprobado al final de todo el curso. El curso, como pueden ver, está organizado en tres actividades de aprendizaje. Voy a ampliar aquí un poquito para que ustedes vean esta misma parte, lo que ven en el menú del curso. Tiene en total tres actividades, cada una tiene un componente formativo, que es la parte donde ustedes van a estudiar, y una evidencia o dos de ellas en caso de haber el caso, que son las que van a calificar lo que han aprendido. La recomendación siempre es estudiar el componente formativo y luego hacer las evidencias relacionadas a la misma actividad de aprendizaje. Algunas personas estudian primero los tres componentes formativos que tiene el curso y luego participan de las evidencias. No hay ningún inconveniente porque los componentes formativos que ustedes van a ver están disponibles durante todo el curso y ustedes los pueden repasar cuantas veces quieran. Ahorita en un momento vamos a volver precisamente a este componente formativo, pero de momento vamos a mirar la última sección que es la de sesiones en línea. En las sesiones en línea van a encontrar, así como estamos ahora, la sesión. Aquí le van a aparecer los enlaces a las sesiones en línea y en la última opción van a aparecer las grabaciones de las sesiones en línea. Por ahora no hay grabaciones ya que estamos iniciando el curso, pero les recuerdo ya una vez esté finalizada esta sesión, para aquellos que no alcancen a verla por completo, a veces algunos se desconectan o entran tarde o quieren volver a ver lo que hemos explicado, allí van a encontrar las grabaciones de cada una de las sesiones que vayamos teniendo. Bueno, esto es en general el contenido que vamos a tener en el curso. La idea era darles pues una vista inicial acerca de cómo está organizado todo esto. Y para el caso de lo que es esta sesión de hoy, vamos a tener lo que es el primer componente formativo que se llama This is where I live. Aquí va a aparecer el enlace a esta sesión y en ella vamos a mirar para que ustedes tengan allí la observación, el inicio de lo que es el componente formativo y asimismo también vamos a ir viendo cómo se organizan. Los componentes formativos van a tener una introducción y unas secciones en las cuales ustedes pueden seguir su aprendizaje. En lo primero va a ser una introducción, va a ser un breve video que les va a explicar precisamente cómo está organizado el componente formativo, qué cosas van a estar aprendiendo para que ustedes sepan qué objetivos van a seguir. Luego vienen las distintas secciones. Vamos a tener tres de ellas en este componente formativo. Lo primero que tenemos es sobre las preposiciones del lugar. Como vamos a tener vocabulario acerca de ubicaciones, lugares, es lo que vamos a estar observando en este caso. Para muchas de estas preposiciones, la idea es similar a la que hay en español. En otras hay ciertas diferencias que debemos tener en cuenta al momento de hablar de lugares. En especial, en este caso, me gusta hacer la comparación para esas tres primeras preposiciones que son in, on y at, porque ellas son las que suelen causar un poquito de confusión. Las otras son más que nada cuestión de practicar, pero en esta es bueno tener allí la idea bastante clara. Entonces, para el caso de in, on y at, lo que ocurre es que muchas veces las tres se traducen como en, pero tienen distintos usos en inglés. Entonces, es lo que vamos a estar viendo para esta parte. Cuando tenemos in, podemos hacer clic en cada una de las preposiciones y lo vamos a ir mirando. In se utiliza
para indicar que algo o alguien, si es una persona, está dentro de un espacio delimitado, un espacio cerrado, o puede ser un espacio abierto, pero que tiene un límite conocido por todos. Eso como para tener en cuenta en esa parte. Pueden ser espacios definidos, aunque sean al aire libre, como parques, jardines, dependiendo del caso, o podemos hablar de grandes territorios como ciudades, barrios, países, etcétera. Por eso, por ejemplo, yo digo I am in Colombia para hablar del país en el que estoy. O como en el ejemplo de la imagen, the cat is in the box, si el gato está en la caja, así como lo vemos aquí, está dentro. Yo digo, I am in my house si estoy en mi casa, I am in my room si estoy en mi habitación, porque son lugares cerrados, delimitados y normalmente nos encontramos en la parte interior de ellos. On también puede significar en, pero en este caso, on se refiere a superficies o se refiere a espacios abiertos de los cuales no hay un lado de adentro. Entonces los objetos van a estar en contacto, o las personas, si se refiere, a la superficie en la que se encuentran, pero ya de esto va a depender precisamente la aplicación que vamos a utilizar. Por ejemplo, the keys are on the table si las llaves que veo aquí están en la mesa. No están dentro de la mesa no tiene un lado de dentro o lo podría tener si hacemos un agujero o si tiene gavetas, ya sería obviamente ir como un poquito más específico en detalles, pero en general si están solo colocadas en la mesa, o sea, sobre la mesa, eso sería on. También aplica a superficies que no tienen como necesariamente un límite como tal, sino que son demasiado extensas. Por ejemplo, she is on the beach, si está en la playa. La playa no tiene un lado de adentro, a menos que uno cabe un agujero y pues se coloque allí, sino que uno siempre está en la superficie de la playa y no hay un límite como tan específico, o sea, saber dónde termina una playa o empieza otra no siempre es tan sencillo, es un espacio demasiado amplio. Sí, por eso mismo digo, I am on the street si estoy en una calle, en la calle, porque la calle inicia y termina normalmente más allá de donde nosotros podemos observar o limitar como tal. Entonces no es tan sencillo porque no siempre sabemos en qué dirección o hasta qué punto llega. También se utiliza en el caso de inglés cuando vamos montado en un medio de transporte como tal que mantiene superficie, especialmente el transporte público. I am on the bus para decir que voy montado en el autobús, ya que en él puedo ir de pie, sentado. No se considera como una superficie limitada, es un poquito raro, pero es una característica que tiene este concepto y que debemos tener en cuenta al hablar en inglés. Pues bien, ya vimos lo que son in para espacios cerrados, on para superficies abiertas y tenemos at. At se utiliza cuando nos hacemos, digamos, o indicamos que estamos en un lugar en el cual tenemos como punto de referencia. Es decir, no necesariamente especificamos si estamos dentro del lugar o sobre el lugar, sino que simplemente lo colocamos como indicación. Si yo digo, por ejemplo, así como dice allí, he is at the door, si él está en la puerta, puede que esté por entrar, puede que acabe de entrar o esté debajo del marco de la puerta. La puerta como tal no tiene un lado de adentro y no tiene una superficie, así que solo lo usamos como referencia. Por eso mismo, por ejemplo, si yo ahorita lo decía, puedo estar en mi casa, digo I am in my house, pero si quiero decir que estoy en mi hogar, yo puedo decir I am at home, porque el hogar puede ser cualquier lugar cerrado, abierto. Podemos estar en la terraza, podemos estar dentro de la casa, podemos estar justo afuera en la entrada y sigue siendo, no, ya estoy en casa. Entonces hay que tener presente esa parte, es solamente para indicar la referencia de un lugar del que nos podemos estar
ubicados cerca o dentro de. En el caso de cosas como estudio, por ejemplo, yo puedo decir I am at the university si estoy en la universidad, para referirme a que no necesariamente estoy dentro de un salón o de un espacio, puedo estar afuera comiendo algo o caminando de una clase a otra o entrando apenas a la universidad, depende. Entonces, si ya quiero especificar que estoy estudiando en la universidad, que estoy haciendo algo, entonces I am in the university, como para referirme a que ahora mismo estoy en una clase, por ejemplo. Lo mismo puede ocurrir con un hospital. Si uno va o va pasando por el hospital, I am at the hospital, por ejemplo, o está visitando a alguien. Pero si uno es paciente del hospital o es médico, son motivos por los cuales uno permanece en un hospital, puede uno decir I am in the hospital, como para aplicar en ese caso en el sentido de que va a ser algo que implica que la persona tiene que quedarse o está en la parte de adentro del hospital. Eso como para tener allí un poquito de concepto, tratando de dar algunos ejemplos. Sé que apenas estamos agregando algunas cositas de vocabulario, pero no está de más que ustedes lo puedan ir observando en ese caso. Pues bien, ya tenemos allí las ideas para esta parte. Vamos a ir viendo las otras preposiciones que tenemos en este caso. Tenemos en esta parte between, que simplemente traduce entre, cuando nos referimos que algo está en medio, normalmente de dos cosas, máximo tres, diría yo en ese caso, depende cómo lo explique. Eh, Se traduce como entre, se traduce en medio de algo cuando hay un par de opciones. Si hay muchas opciones, no lo normal es decir among, para decir en medio, entre, cuando hay más personas u objetos. Pero si están solo dos, por ejemplo, the apple is between the boxes, la manzana está entre las cajas. Aquí hay, digamos, tres cajas, dos de un lado, una del otro, solo hay dos lados. Pues bueno, esas manzanas de la imagen grande que tenemos aquí están entre las cajas. So they are between the boxes. Ya si hubiera muchas y no es como necesariamente estar en medio en toda la mitad, ya sería among the boxes. Ya si están un poco más dispersas. Eso es como para tener allí un poquito más de vocabulario. Podemos utilizar next to cuando algo se encuentra justo al lado de otra cosa. Entonces decimos the apple is next to the book para decir que esta manzana está precisamente al lado del libro. Esa no requiere así demasiada explicación. Eso sí, si se dan cuenta, la palabra next lleva al lado el to. Ambas palabras deben ir juntas si van a utilizar next para decir que algo está al lado. Así como en español decimos al, debemos agregar el al, perdón, al lado y luego decir de algo. Esas palabras siempre van pegadas. Entonces, de esa misma lógica, en inglés ciertas palabras van en ese orden. Tenemos behind, que ya lo miramos, que es simplemente indicar algo que está detrás. So this apple is behind the book. Esta manzana de aquí está detrás del libro. Obviamente estar detrás o delante ya dependerá del punto de vista que tengamos. ¿Por qué? Porque si algo está enfrente, a diferencia de behind, vamos a decir in front of, como para decir enfrente de. Nuevamente, palabras que van juntas como tal, así como lo hacemos en español. Miren que no es algo raro ni extraño, sino simplemente es común en ambos idiomas hacer eso. Entonces, si está enfrente, diremos the apple is in front of the book, para decir que está al frente del libro. Ahora bien, tenemos también la opción de utilizar under cuando algo está debajo. Está no necesariamente en contacto con la superficie, pero sí está cubierta por ella, ¿sí? Es lo que debemos allí hacer la observación para ese caso. Están al mismo nivel, ambos están en el suelo, pero la manzana está colocada debajo de una mesa que la cubre. So the apple is under the table.
En este caso hacemos la aclaración de lo que es nivel, suelo, superficie, porque para utilizar under deben estar en una misma superficie. Esa explicación es rara, pero si miramos el ejemplo de below, veremos que en este caso, por ejemplo, hay una persona con un gato tomando probablemente un café y un piso más abajo hay un niño con una pelota. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Cuando hablamos de niveles, ya no utilizamos under. Entonces ya no decimos que este niño y su apartamento están under there, sino están below there. So our apartment is below there. Está por debajo del otro. Entonces, below se refiere a cosas que sí están en niveles diferentes, mientras que ahorita el ejemplo que veíamos de la manzana con la mesa, ambos están al mismo nivel, solo que uno por encima del otro o uno por debajo del otro, que es la referencia que queremos decir. Para ellos, y allí voy a aprovechar, me voy a saltar un poquito, tenemos above, que hace justamente lo contrario, y es indicar cuando un objeto se encuentra por encima de otro. Por ejemplo, the picture is above the sofa, para decir que este cuadro que está aquí se encuentra, bueno, esta es una imagen allí, se encuentra encima del sofá. Entonces ya allí hace la referencia al contrario de lo que hace under para ese caso y puede ser objetos que estén más arriba, aunque no estén necesariamente en contacto. Me había saltado un poquito among porque ya lo vimos cuando veíamos between. Explicábamos que era simplemente algo que se encuentra en medio de otras cosas, entonces no hay ningún problema. The red box is among brown boxes. La caja roja está entre cajas marrones, no necesariamente en el medio, no sabemos allí cómo la ubicación, pero sí en algún punto dentro de ese conjunto de cajas se encuentra la caja roja. Tenemos against, que significa literalmente contra, tanto para oponerse como en este caso para indicar de algo que está apoyado. Entonces, he is leaning against the wall, porque él está apoyado contra la pared. Es lo que aparece allí explicado en ese caso. Y la última preposición de esta que vamos a ver es far from, a diferencia de next to que veíamos cuando algo es cerca. Far from implica que algo está lejos. Es la gran diferencia que hace en ese caso. Esa es en general, pues la vista de las preposiciones que tenemos allí como para indicar. Así que muy pendientes. Y para practicar estas preposiciones, tenemos acá una actividad didáctica. Voy a abrirla y mientras tanto les voy recordando que estas actividades no afectan su calificación. Participen a conciencia, traten de ver si han entendido lo que van estudiando y más adelante las pueden volver a realizar si quieren volver a practicar. Entonces aquí van a ir escribiendo las preposiciones, les van a ir saliendo distintas frases y ustedes van a escribir cuál es la preposición correcta para ese caso. Luego le dan clic en verificar para mirar si lo hicieron correctamente. ¿Ok? Si necesitan ayuda, recuerden que aquí tienen también un parlantico donde ustedes lo vean en cualquier punto del curso. Esto indica que ustedes pueden escuchar las frases o expresiones que ustedes vayan viendo y eso les puede servir como guía para participar. También les sirve obviamente para ir teniendo una referencia auditiva que les permita luego hablar, porque si no hemos escuchado una palabra, ¿cómo vamos a decirla? Entonces, muy pendientes al momento de participar. Pasamos a la siguiente sección en la cual tenemos una introducción a las WH questions. En este caso, las WH questions son palabras interrogativas. Se les suele llamar WH questions porque son la forma en la que inician la mayoría de ellas, con estas dos letras. La única que no lo hace es how, que traduce cómo, pero las demás empiezan siempre por ese tipo de letras. Entonces, es lo que más las caracteriza. Además de esto, estas preguntas
son preguntas abiertas, es decir, son preguntas que requieren como respuesta una información y no se pueden responder ni con yes ni con no. Entonces, esto a tener en cuenta para identificarla, ya que a veces ciertas personas tienen la tendencia a responder todo con yes. Si les hacen una pregunta abierta y ustedes responden yes, significa que no entendieron la pregunta porque obviamente no es nada relacionado con lo que les están preguntando. Igual que en español, cada pregunta tiene su uso particular que debemos tener en cuenta. Tenemos when, que traduce cuándo, que se utiliza precisamente para hablar de cuestiones de tiempo. Tenemos what, que traduce qué o a veces traduce cuál, que es cuando queremos saber información general, que no hay un número limitado de opciones, sino cosas abiertas. Y preguntamos cuál es su nombre, what is your name, por ejemplo. Tenemos who, que traduce quién, cuando queremos preguntar por personas. Por ejemplo, who is your teacher? ¿Quién es su profesor? Where, pues traduce dónde, cuando nos referimos a cuestiones relacionadas con el lugar. Where do you live? ¿Dónde vive? Por ejemplo. Why traduce por qué, así separado. Recuerden que es una pregunta y normalmente se responde con because. Puedo anotarlo un momentico aquí, creo, pero básicamente se refiere aquí, el because, que es el porqué de la respuesta que vamos a dar para ese caso, cuando lo vamos a tener allí. Ese why es el porqué para saber el motivo, la causa, razón de las cosas. Tenemos which, que traduce cuál o cuáles, cuando vamos a seleccionar entre opciones. Por ejemplo, digamos, which color do you prefer? Red or blue? ¿Cuál color prefieres? ¿Rojo o azul? Entonces, de esas opciones, la persona va a escoger cuál prefiere. Whose traduce de quién para indicar la pertenencia de algo. Por ejemplo, me encuentro un lápiz en el suelo. Puedo preguntar, eso le pasa mucho a uno como profesor. Le puedo preguntar a los estudiantes, whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz, por ejemplo? Y también podemos encontrar how, que como decíamos es el único que no empieza con WH, que traduce cómo. Y este se puede combinar, después lo iremos viendo con otras palabras para hacer distintos tipos de preguntas. Igual como es un tipo de pronunciación un poquito diferente a lo que nosotros hacemos en español, aquí les recomiendo, les va a aparecer un parlantico. Nuevamente pueden escuchar cómo se pronuncian las palabras interrogativas. Para el caso también vamos a tener lo que es la estructura, cómo van a organizarse estas preguntas. Ya nosotros vimos cómo se organizan las frases en inglés, por lo cual recordamos simplemente lo que ya habíamos visto en este caso. Entonces, para las palabras interrogativas vamos a tener para esta parte, aquí la explicación, vamos a iniciar con lo que es la palabra interrogativa, va al principio de la pregunta, por lo cual es importante detectarla. Luego recuerden que irá el auxiliar. Son preguntas hechas en presente, van a llevar do o van a llevar does si van en tercera persona. Y luego sujeto, verbo y complemento, como es normal para todas las frases en inglés, siempre llevan ese orden. Entonces, si quiero preguntar qué compra usted en el centro comercial, coloco what, porque voy a preguntar información general, el do para indicar que es una pregunta, luego usted, que es you, comprar, que es buy, y ahí sí el complemento in the mall, para saber qué compra en el centro comercial. Si quiero preguntar a dónde va ella los fines de semana,
Where, porque voy a preguntar por lugar. Does, porque voy a hablar de una tercera persona, de alguien que no está en la conversación. She, que es ella, de quien estoy hablando. Luego go, que es ir. Y luego sí, on weekends, para hablar de los fines de semana. ¿A dónde va ella los fines de semana? Aquí van a tener algunos ejemplos también, si lo quieren ver. Por ejemplo, con la palabra interrogativa where, para hablar de lugares, ubicaciones. Aquí van a tener algunos ejemplos. Por ejemplo, les pueden preguntar, Where do you study? Para saber dónde estudia. Where is the apple? Para mirar, oye, ¿dónde quedó la manzana? Y ahí no puede responder. Por ejemplo, ahorita lo decíamos, the apple is between the boxes. La manzana estaba entre dos cajas. Para el caso de esta sección vamos a tener también una actividad didáctica para practicar, eh, ya que hemos visto preposiciones de lugar y hemos visto la palabra interrogativa, aparecen allí en este caso. Para esta parte vamos a tener algunas preguntas relacionadas con esta palabra interrogativa where. Como vemos, hay distintas respuestas y para cada una de ellas vamos a tener aquí la frase y vamos a tener al pasar el cursor por estas lupitas, allí podemos ver las respuestas. Debemos tomar cada una de las preguntas y arrastrarla hacia donde consideramos que es la respuesta más adecuada. Miren las palabras, traten de buscar el vocabulario antes de responder y miren en contexto qué respuesta le dan. Por ejemplo, en la primera dice, I'm on the plane. I'm, o sea que yo estoy, significa que me están preguntando a mí. ¿Cómo me lo preguntaría la otra persona? Entonces hay que mirar si habla de personas como the girls o si habla de objetos como the thermometer y así van arrastrando las preguntas cada una hacia donde corresponde. Al terminar le dan clic en verificar respuestas para mirar si lo hicieron correctamente. Pasamos entonces acá a la tercera sección, que es la de vocabulario. I'm at home. Vamos a ver palabras relacionadas con lo que es el vocabulario del hogar. Aquí la pueden ver y acá en este parlantico que aparece aquí también lo pueden escuchar. Tener en cuenta las partes más comunes. Están numeradas, así que allí van a tener la opción. Igual pueden hacer clic aquí en este botoncito más para ir viendo ejemplos, cómo se traducen, qué frases de ejemplo ustedes pueden leer y escuchar. Miren que ahí está el parlante para que tengan en cuenta cuando lo vayan a decir. Ya ustedes saben cómo se pronuncia porque lo han escuchado, lo pueden escuchar varias veces, practicar. Me interesa mucho eso. Recuerden que estos niveles que vamos teniendo, los primeros niveles son más para comprensión. Entonces quiero que enfoquen más tiempo en tratar de comprender qué estoy leyendo, qué estoy escuchando, qué palabras me están diciendo, para que ustedes más adelante puedan producir por cuenta propia. Entonces vamos a tener la palabra house, que se refiere a casa, puede ser hogar en algunos casos, pero no todos los hogares son casas. Por eso también aparte de house existe home. Home es su hogar, el lugar donde vive. Entonces, vamos a tener en cuenta para ese caso. Para el número dos tenemos chimney, la chimenea. No es muy común en nuestro país, pero existen casas con chimenea, especialmente en lugares que tienen momentos muy fríos, es posible que los tengan. En algunos países, dado el avance que se da a las tecnologías, son un poquito más decorativo que otra cosa, pero lo sigue habiendo. Para este caso, vamos a tener acá roof, que es el techo, que está aquí en la parte superior. No confundir con ceiling, que sería el cielo raso, el que está en la parte interna de la casa. Ya ese es diferente. Ahí estoy anotando por si acaso un poquito más el vocabulario para aquellos que quieran tomar nota aparte. En ese caso son algunas palabritas más que les pueden servir. Tenemos balcony, que es el balcón, que está aquí, por ejemplo, en la parte superior, hacia afuera
de ese cuarto. Tenemos en el número 5 garden, un jardín. Es común que las casas tengan jardines. Algunas, depende también de dónde nos encontremos, puede estar al frente o puede estar arriba. Puede haber un espacio junto a la entrada dependiendo del caso. Para el número 6 tenemos front yard. Cuando hablamos del patio delantero, también puede haber un backyard para esa parte. Ya que cuando hablamos de patio normalmente se refiere a una zona como tal que esté disponible para ese caso. Entonces vamos a anotar acá, permítame un momento y anotamos. Aquí van a tener backyard. Backyard a veces se escribe así, precisamente como una palabra, mientras que front yard se suelen colocar como por separado. Dependiendo de dónde estemos, es probable que haya espacio al frente de las casas. En el caso de las casas en países como Estados Unidos, suelen ser abiertas en el sentido de que no hay muchos muros de separación con las otras casas. Entonces se suele hablar de front yard para toda esa zona al frente, a los lados, que está abierta, en la que se utiliza como cualquier patio, y backyard ya se refiere a la parte de atrás. Bien, tenemos en este caso el número 7 door para la puerta, por ejemplo. Podemos tener más de una puerta en ese caso, dependiendo cómo sea la ocasión. Para el número 8 tenemos path para una entrada. Cuando se refiere en un entorno más abierto, se le traduce como un sendero, o sea, un camino que está delimitado por el cual normalmente debemos andar. En este caso aplica porque normalmente en las entradas de las casas, especialmente en países como Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, suelen estar rodeadas de zonas de jardín, entonces no vas a caminar por el jardín, debes caminar por ese sendero que está marcado al frente. Tenemos mailbox o letterbox para el buzón del correo. Ya no es tan común en Colombia, pero sí en algunas casas o en algunos lugares suele haber todavía los buzones. Entonces el mailbox es el de ese caso. Tenemos el driveway. El driveway es nuevamente una entrada, solo que esta es para los autos. A veces los dejan parqueados allí o a veces dan entrada hacia el garage, que es precisamente lo que viene allí, la número 11, para colocar los vehículos. Y la número 12 es window, que es una ventana. Sabemos que hay mucho más vocabulario relacionado con todo esto, pero es como para dar un poquito de ejemplo algunas cosas que podemos describir por fuera de la casa. Recuerden también que aquí tienen para escuchar ese vocabulario, no se les olvide practicar esa parte y ahora vamos a pasar a la parte interna de la casa. Misma lógica. Vamos a mirar algunas cositas de vocabulario para ir agregando allí para esa parte. Podemos tener, por ejemplo, si es el caso, un nursery room o simplemente un nursery, que es la habitación del bebé. Donde vean esta palabra nursery, normalmente se refiere a cosas para niños, cuidado, guardería, por ejemplo, es lo que va a estar relacionado en ese caso. En algunas casas puede haber un attic, un ático, para las casas que tienen varios pisos normalmente. Bedroom, cuando nos referimos a la habitación en ese caso. Por ejemplo, puede haber un master bedroom. Voy a colocar, como estoy agregando todo el vocabulario, si es para especificar la habitación principal en ese caso, de ser necesario para esta parte. Pues bien, eh, tenemos en el número 4 kitchen, que es la cocina, también una parte esencial de la casa. Puede haber laundry room. En algunas casas hay cuarto de lavado donde tenemos la lavadora. Cuando no la hay, suele haber en el patio pues una sección como para tener la batea, que es el equivalente en este caso. También podría aplicar. Tenemos en el número 6 un basement, un sótano
para las casas que de pronto tienen en la parte inferior algún espacio adicional. Tenemos acá también living room, que es la sala de estar, la sala donde tenemos normalmente el espacio en que las personas pasan una buena parte del día. Tenemos el dining room, que es el comedor como tal, el lugar para cenar, diríamos, es la traducción de lo que dice en inglés, porque dining viene de dinner, que es la cena. Normalmente es el momento del día donde todos se suelen encontrar. Si vemos las películas de Hollywood, se darán cuenta que no siempre están todos para el desayuno. Algunos salen a trabajar. Normalmente los estudiantes entran a clases después de la hora de inicio de trabajo y por lo tanto van por separado. Los almuerzos los estudiantes los suelen tener en los colegios, así que normalmente la cena es el momento del día donde todos están más juntos. Tenemos garage, que ya lo habíamos visto, el garaje. Tenemos bathroom, que es el baño, también muy necesario junto a las habitaciones. Y podemos tener una office o home office, si es el caso, para una oficina en casa. Esto es mucho más común hoy en día de lo que lo era antes. O puede haber un estudio, si llega a ser necesario, un lugar donde podemos sentarnos a estudiar, que tenemos computador, libros, según como sea el caso. Entonces allí ya agregamos algunas cosas. Vamos a ampliar un poquito el vocabulario y hablamos también de lo que son los lugares cuando hablamos de ciudades. Podemos hablar, por ejemplo, de country cuando hablamos de un país, que también pues puede ser necesario hablar, especialmente si tenemos estudiantes aquí que sean de otros países. Les recuerdo que el SENA, al ser virtual, permite tener a personas de otras nacionalidades e incluso a colombianos que se encuentren en el exterior y que también están interesados en hacer estos cursos. He tenido personas desde distintas nacionalidades y de distintos lugares: República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Francia. Todo depende obviamente del uso de que cada quien le quiera dar. Tenemos state, que es el estado. En Colombia utilizamos departamentos, pero hay diferentes eh, palabras para ello. En algunos lugares son provincias, por ejemplo. Depende de cada quien. Pero nosotros podemos decir state para que normalmente la otra persona nos entienda un poquito más. Pues bien, tenemos city, que es la ciudad. Normalmente en el caso del idioma inglés es más común que muchos lugares que nosotros consideramos como pueblos le llamen ciudades porque están organizados como tal, mientras que town se va a referir más a un pueblo. Entonces, cuando sean lugares más pequeños les diremos town, cuando sean más grandes les diremos city, aunque no se sorprendan si en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, algunos lugares le dicen city, aunque no son muy grandes, con que tengan una cierta organización y características mínimas de ciudad ya se pueden considerar como tal, mientras que en Colombia hay, digamos, un nivel de desarrollo un poco más lento, hay que reconocerlo, por lo cual muchos lugares nunca llegan a ser considerados como ciudades porque no crecen lo suficiente, no solo en población, sino en sus características. De esto, pues ya no lo profundizo porque es un tema que varía de país a país. En otros países, como por ejemplo en Dinamarca, prácticamente todos los lugares les van a decir ciudad, a menos que sea un poblado solo de unas cuantas casitas. Eh, Cuestión de conceptos. Y bien, tenemos acá neighborhood, que es el barrio, el vecindario, el lugar en el que vivimos. También tenemos algunos lugares que podemos mirar ya específicamente de la ciudad. Podemos encontrar airport, por ejemplo, que es el aeropuerto, si su ciudad lo tiene. Bakery, que es la panadería. A veces se refiere también a pastelería. Bank, si tienen un banco. Market, si es el mercado, o supermarket, si es el supermercado, si hay alguna de las dos opciones o ambas. Tenemos hospital, puede haber clinic, si llega a ser el caso. Me gusta anotar cuando hay palabras que quedan aquí al caso, eh, por si de pronto lo llegan a necesitar. ¿Ok?
Ya dependerá de la ciudad, pero normalmente hospital se refiere a cualquier lugar donde podamos precisamente encontrar como este tipo de asistencia médica. Hotel, si llega a ser un hotel. Tenemos parking lot o car park, si hay un parqueadero, estacionamiento. A pharmacy o a drugstore, si es una farmacia. Ya eso también nuevamente depende de cómo lo apliquen ustedes. Droguería o farmacia, dependerá del contexto. Tenemos una police station, si hay una estación de policía. A prison o jail, para decir la prisión, la cárcel, son equivalentes. A bookstore o bookshop, ambas aplican. En este caso, es para decir la librería, donde se venden los libros precisamente. Tenemos a bus station, si hay una parada o estación de autobuses. A cinema o a movie theater, un cine, una sala de cine. A veces utiliza más la palabra movie, que es película de por sí. Se dice I go to the movies para decir que uno va a cine. Voy a anotar esa expresión si de pronto no la han visto. Entonces la dejo por acá también explicadita. I go to the movies. Por ejemplo, para decir yo voy a cine. A gym, un gimnasio. Museum, si llega a haber museo. Park, si puede haber un parque de pronto donde ustedes están. A shopping mall, un centro comercial o simplemente mall, si llega a ver el caso. En el caso de algunos lugares puede haber strip mall, si es estos lugares que son zonas abiertas que tienen varios locales. Pero normalmente cuando hablamos de shopping mall se refiere a aquellos que son cerrados, que tienen puertas de entrada y salida específicamente. Entonces, a tener en cuenta. Tenemos school, que es la escuela donde estudiamos, el colegio. Restaurant, para el restaurante. Obviamente hay más opciones, pero ya con esto tenemos allí, digamos, lo necesario para ir observando precisamente nuestra participación. Entonces, vamos a tener acá, hay un vocabulario y tenemos una actividad didáctica que les puede servir a ustedes para esta sección. Vamos a tener aquí, como ya vimos, tenemos distintas opciones y vamos a mirar algunas frases que podemos completar, cómo las podríamos precisamente acomodar en este caso. Si le dicen you sleep in, ¿dónde duerme? Y bueno, seleccionar cuál opción aplicaría más a ese caso. Ya dependerá de ustedes indicar cómo debe ir organizado y en cada una le dan clic a enviar cuando ya hayan seleccionado la opción correcta. Pues bien, ya habiendo visto estas secciones acá, ya vimos lo que es relacionado con el componente formativo. Vamos a pasar a mirar la parte calificable de esta primera sección del curso. Entonces, para este caso, lo que vamos a observar, permítanme un segundo y voy a abrir acá. Le damos carga aquí a la opción y vamos mirando. Pues bien, como ya vimos, lo que vamos a tener primero en este componente es una evidencia que es la infografía de su vecindario. Ustedes todo lo que van a hacer es hacer clic acá en la sección y luego le van a dar a la opción para enviar. Voy a mostrar aquí un momentico cómo se cargaría. Pues bien, ya cambió. Vamos a tener aquí la opción de mirar precisamente qué cosas se van a tener en cuenta. Aquí donde dice hacer clic para acceder al instrumento de evaluación, sirve para mirar precisamente qué cosas debo tener en cuenta al momento de enviar. Le damos clic a agregar entrega y allí vamos a poder enviar el documento relacionado. Podemos subir el documento y aquí podemos arrastrar, simplemente llevar el documento hasta acá
y enviarlo. ¿Qué debe tener el documento? Bueno, vamos a mirar la guía de aprendizaje para que ustedes tengan mayor facilidad. Como ya vimos vocabulario sobre nuestra casa, sobre lugares cercanos en donde vivimos, en este caso vamos a realizar una infografía, que es una información visual donde ustedes pueden organizar, mostrar su barrio, mostrar qué lugares hay cerca. Van a aplicar el vocabulario de la ciudad, las preposiciones del lugar, para indicar que queda enfrente de su casa, detrás de su casa, cerca, lejos. Y de esa manera pues pueden describir el lugar en el que vive, en su barrio. Pueden utilizarlo en línea con Canva, Trello. Hay muchas herramientas para esto. O pueden utilizar Word, PowerPoint, cualquier programa que tengan en su computador. Van a enviar el documento o en su defecto, el enlace, si por ejemplo lo quieren compartir en línea, digamos en Canva, pero tengan en cuenta que sea un enlace público, es decir, que donde ustedes compartan sea posible ver sin necesidad de pedir autorización. A veces envían enlaces, por ejemplo, desde Google Drive, pero son enlaces que son privados y esos enlaces privados no me va a permitir verlos. Entonces deben estar en público. Igual solo yo voy a tener el enlace, pero sí es importante para que se pueda observar. Recuerden entonces enviar el documento relacionado o, si llega a ser necesario, en ese caso, enviar el enlace correspondiente. Una vez participen en esta parte, van a tener la opción allí de completar pues su primera actividad de aprendizaje. Recuerden que siempre pueden repasar lo que vimos de este componente formativo, no va a haber ningún inconveniente. Del mismo modo, deben tener en cuenta para su participación, revisar cuando hayan participado, mirar que todo les quede correctamente. Si de pronto no les queda evaluado satisfactoriamente, igual van a tener una nueva oportunidad. Cuando la evidencia no es aprobada, el sistema les va a permitir nuevamente participar y hacer un envío para tener una mejor calificación. Esto como para que tengan allí en cuenta precisamente esa parte. Y es en general pues lo que teníamos para esta primera parte de aprendizaje del curso y espero que estén atentos a seguir su aprendizaje y más adelante, ya ahí aparece en el cronograma, nos vamos a ver en la fecha para la próxima sesión en línea.